Era la primavera de 1879 cuando el hombre salió del bosque. Llegó solo a la misión católica de San Alberto, al norte de Edmonton, en lo que hoy es Alberta, Canadá. Dijo que había pasado el invierno en el bosque con su familia, su esposa, sus 6 hijos, su madre, su hermano. Dijo que todos habían muerto de hambre durante los meses más fríos. Dijo que era el único sobreviviente. Los sacerdotes de la misión lo escucharon, le dieron refugio y empezaron a notar algo que no cuadraba. El hombre no tenía pinta de haber pasado hambre. Pesaba alrededor de 90 kilos. Estaba sano, bien alimentado. No tenía las marcas que dejaba el invierno en un cuerpo que ha sobrevivido con poco. Pero de noche gritaba, tenía pesadillas. Se despertaba sudando en el frío y no podía volver a dormir. Cuando los sacerdotes comenzaron a hacerle preguntas más precisas, el hombre no negó nada. Dijo que el espíritu lo había poseído. Dijo que era el Wendigo. Hola a todos, soy David y esto es Mundo Anómalo. Hoy es un día muy especial para el canal. Por primera vez en Mundo Anómalo salimos de América Latina. No porque hayamos abandonado nuestras raíces, sino porque encontramos una figura que las conecta de una manera que pocas leyendas del mundo pueden hacerlo. Una figura con raíces indígenas tan profundas como las del Cadejo, el Silbón o la Ciguapa. Una figura que nació del mismo tipo de relación entre los seres humanos, la naturaleza y el miedo. Una figura que, a diferencia de casi todo lo que existe en YouTube sobre este tema, vamos a contar desde su origen real, no desde la cultura pop que la distorsionó. Este es el Wendigo, la leyenda más antigua de América del Norte y posiblemente la más oscura. Para entender al Wendigo hay que entender primero el lugar que lo creó, y ese lugar es uno de los más inhóspitos del planeta. Los bosques boreales del norte de Canadá y la región de los Grandes Lagos en invierno son un territorio donde las temperaturas pueden caer a 40 grados bajo cero, donde la oscuridad dura más que la luz durante meses, donde la distancia entre un asentamiento y el siguiente puede medirse en días de caminata, no en horas, donde un error de cálculo en la provisión de alimentos para el invierno puede significar la muerte de toda una familia. En ese territorio vivían, y siguen viviendo, los pueblos algonquinos, los Oyiwa, los Cree, los Naskapi, los Innu, culturas con miles de años de historia en ese paisaje, que desarrollaron a lo largo de generaciones un sistema de valores construido alrededor de una idea central. ¿La supervivencia es colectiva o no lo es? En la cosmovisión algonquina, acumular para uno mismo mientras otros de la comunidad pasan hambre no es simplemente un acto egoísta, es una transgresión naturaleza casi espiritual, una ruptura con el orden que hace posible la vida en ese territorio. El Wendigo nació de ese sistema de valores. No fue inventado para entretener ni para asustar a los niños antes de dormir. Fue construido durante siglos como respuesta a la pregunta más oscura que puede hacerse una comunidad que sobrevive al límite. La respuesta algonquina fue el Wendigo, y esa respuesta dice más sobre la profundidad de esa cultura que cualquier otra cosa que podamos contar sobre ella. El Wendigo no es un monstruo que aparece desde afuera, es lo que se vuelve un ser humano cuando cruza una línea desde la que ya no hay regreso. Es la tradición algonquina. El Wendigo nace del canibalismo, no necesariamente del canibalismo por crueldad o maldad, sino del canibalismo como acto de supervivencia en el peor momento posible, cuando el invierno ha durado demasiado y no queda ninguna otra opción. El momento en que una persona consume carne humana, algo cambia en ella de manera irreversible. El espíritu del Wendigo la encuentra, la toma, y lo que era un ser humano empieza a convertirse en otra cosa, no de golpe, despacio,
El frío se instala en el pecho donde antes había calor. El hambre que debería haberse saciado no se sacia. Los hombres empiezan a ver a los demás de una manera diferente. Y la persona que conocías ya no está aquí. Y la persona que conocías ya no está del todo ahí. Hay un detalle en la descripción original del Wendigo que me parece uno de los más brillantes de cualquier figura folclórica que he investigado para este canal. Cuanto más come el Wendigo, más grande se vuelve su cuerpo, y cuanto más grande se vuelve su cuerpo, más hambre tiene. Su apetito crece en una exacta porción a lo que consume, de modo que nunca, bajo ninguna circunstancia, puede saciarse. Es una trampa perfecta, una condena diseñada para no tener salida. El Wendigo no puede simplemente comer suficiente y descansar. Cada víctima lo hace más grande y más hambriento que antes. Su propia naturaleza lo obliga a seguir. Antes de continuar, necesito decir algo que casi ningún video sobre el Wendigo se molesta en decir. La imagen que la mayoría de la gente tiene del Wendigo, la criatura con cuernos de ciervo, alta, esquelética, con una cabeza de venado, no es algonquina. Los cuernos no son parte de la tradición original, son una importación de la cultura occidental, específicamente del Cernunnos, una deidad de los bosques europeos con cuernos de ciervo que no tienen ninguna relación con las leyendas algonquinas. En algún momento del siglo XX, cuando la cultura pop empezó a apropiarse del Wendigo para películas, para videojuegos y series, tomó prestada esa imagen y la pegó sobre una figura que originalmente no la tenía, el Wendigo real, en el que los pueblos Cree y Ojibwa temían de verdad. No tienen cuernos de ciervo, tienen la cara de alguien que conoces, consumida desde adentro, con los ojos que ya no te miran de la misma manera. Eso es mucho más aterrador que cualquier criatura con cuernos, y eso es lo que vamos a contar. Ahora volvamos al hombre con quien empezamos. Su nombre era Swift Runner, en Cree, Kakisu Kuchin. Era trampero, cazador, y había trabajado como guía para la policía montada del noroeste, la autoridad colonial que en ese momento controlaba el territorio que hoy es Alberta. Era conocido en su comunidad, respetado. En otoño de 1878, Swift Runner llevó a su familia al bosque para la temporada de caza y trampeo, como hacían cada año las familias Cree. Su esposa, sus hijos, su madre, su hermano. En la primavera de 1879, solo Swift Runner regresó. Cuando los sacerdotes de la misión de San Alberto comenzaron a investigar, encontraron algo que hacía imposible sostener la historia de la hambruna. A poca distancia del lugar donde Swift Runner había pasado el invierno, existía una reserva de alimentos controlada por la Compañía de la Bahía de Hudson. Alimentos a los que Swift Runner tenía acceso literalmente y eligió no usar. No mató por necesidad, o al menos no por la necesidad de comer. Cuando las autoridades encontraron el campamento, hallaron los restos de su familia. Huesos. Los huesos largos habían sido abiertos para extraer el tuétano. Swift Runner fue arrestado, juzgado y condenado. Durante el proceso no negó nada. Confesó con una claridad que perturbó a todos los que escucharon que el espíritu del Wendigo había entrado en él, que lo había poseído, que lo que hizo no lo hizo él, lo hizo aquello en que se había convertido. El jurado deliberó 20 minutos. La condena fue la muerte. El 20 de diciembre de 1879, Swift Runner fue ahorcado en Fort Saskatchewan. Fue el primer ahorcamiento legal en Alberta. Antes de morir se había convertido al catolicismo y dio un discurso admitiendo su culpa. Los sacerdotes oraron en latín. Los espectadores Cree mestizo que habían venido a presenciar la ejecución entonaron cantos fúnebres en su lengua. El caso de Swift Runner se convirtió en el primer ejemplo documentado de lo que los psiquiatras de la época llamaron psicosis del Wendigo, y abrió un debate que no ha terminado. ¿Era un asesino que usó la leyenda de su cultura como defensa?
¿Era alguien que genuinamente creyó estar poseído por un espíritu? ¿O el marco de una cosmovisión que otorgaba al Wendigo una realidad concreta y aterradora? ¿O hay algo en ese invierno que la psiquiatría occidental, con todas sus categorías, todavía no tiene las herramientas adecuadas para nombrar? No tengo respuesta, nadie la tiene con certeza, pero la pregunta importa, porque de la respuesta depende cómo entendemos no solo a Swift-Runner, sino a todos los que vinieron después de él, porque Swift-Runner no fue el único. En las décadas siguientes se documentaron más de una docena de casos similares en el norte de Alberta, personas que podían ser detenidas antes de hacerle daño a alguien, personas que rogaban que las mataran porque sentían que estaban a punto de cruzar una línea. Una mujer llamada Mary Buchan, que en 1910 se presentó ella misma ante las autoridades declarándose un Wendigo y pidiéndoles que la vigilaran con un arma esa noche porque temía lo que podía hacer. Comunidades enteras viviendo con ese miedo, no al monstruo del bosque, al monstruo que podía convertirse. La psicosis del Wendigo fue un término que los psiquiatras acuñaron a principios del siglo XX para intentar clasificar lo que estaban viendo en las comunidades algonquinas del norte de Canadá. Los síntomas descritos eran específicos: un deseo obsesivo e irrefrenable de consumir carne humana, insomnio, alucinaciones y un miedo profundo a la propia compulsión. Las personas afectadas no querían hacerle daño a nadie. Eso es lo que hace el fenómeno tan perturbador. Muchos de ellos pedían ayuda, pedían ser contenidos, pedían ser detenidos. La psiquiatría moderna ya no reconoce la psicosis del Wendigo como un trastorno formal, pero los casos históricos están documentados. Los antropólogos siguen debatiéndolos, y la pregunta de si era una enfermedad mental interpretada a través de un lente cultural o algo que la ciencia occidental todavía no sabe cómo nombrar permanece sin una respuesta definida. Pero hay una segunda manera en que el Wendigo sigue vivo hoy, y esta viene de las propias comunidades indígenas del norte de Canadá. Algunas de ellas usan el concepto del Wendigo para describir algo que sucede en el siglo XXI, no individuos poseídos, no sistemas enteros. Las corporaciones que extraen recursos naturales de su territorio sin límite, que toman y nunca se sacian, que crecen con cada extracción y con ese crecimiento aumenta su apetito, son descritas por algunos pensadores indígenas como una manifestación moderna del Wendigo, un sistema económico que funciona exactamente como el monstruo. Cuanto más consume, más grande se vuelve, y cuanto más grande se vuelve, más necesita consumir. Una leyenda de hace siglos como diagnóstico del mundo de hoy. Eso es lo que hacen las grandes leyendas. No envejecen, se adaptan, encuentran nuevas formas de ser verdad. Quiero cerrar con algo que me ha estado rondando la cabeza desde que empecé a pensar en este video. El Wendigo es la primera figura internacional de Mundo Anómalo, pero no la elegí porque sea famosa, aunque lo es. La elegí porque es honesta. Es honesta sobre lo que puede pasarle a un ser humano cuando las condiciones son lo suficientemente extensas, cuando el frío dura demasiado, cuando el hambre no tiene solución visible, cuando la línea entre sobrevivir y destruirse empieza a borrarse. Todas las culturas que han vivido en territorios difíciles tienen una figura así, una que nombra lo que pasa cuando alguien cruza el punto del no retorno. El Wendigo es la versión algonquina de esa figura, pero la pregunta que responde, ¿qué queda de una persona cuando lo pierde todo?, es universal. En el catálogo de Mundo Anómalo, la Sayona castiga a quienes traicionan. El sombrerón encarna el amor que destruye. La ciguapa representa lo que no puede ser capturado. El silbón carga el peso de lo que hizo. El cadejo protege en la oscuridad. El Wendigo es diferente a todos ellos. El Wendigo no castiga desde afuera. El Wendigo muestra lo que ya estaba haciendo. Muestra lo que ya estaba adentro. Y eso lo hace el más difícil de mirar directamente.
El bosque nevado en invierno tiene un silencio que no se parece a ningún otro silencio. No es el silencio de la paz, es el silencio de lo que ha dejado de moverse porque el frío lo detuvo. En ese silencio, según los ancianos Cree, el Wendigo no necesita hacer ruido, no necesita anunciarse, solo necesita que tenga suficiente hambre y entonces ya está ahí. Soy David, esto fue Mundo Anómalo. Si este video te llegó, compártelo con alguien que no haya escuchado nunca la historia real del Wendigo, no la versión de los videojuegos, sino esta. Soy David, esto fue Mundo Anómalo. Si este video te llegó, compártelo con alguien que no haya escuchado nunca la historia real del Wendigo, no la versión de los videojuegos, sino esta. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué figura del canal te ha parecido más difícil de olvidar? Nos vemos en el siguiente video.